Jorge Negrete escuchó esa frase y supo que su carrera estaba en riesgo. Los Ángeles resplandecía bajo el sol de octubre de 1953. Las palmeras se mecían suavemente mientras los fotógrafos se agolpaban frente al elegante hotel donde se celebraba una recepción en honor a las estrellas del cine mexicano. Entre la multitud, Jorge Alberto Negrete Moreno caminaba con ese porte militar que nunca había perdido, el traje de charro impecable, la sonrisa ensayada para las cámaras. A sus 42 años, era más que una estrella, era un símbolo viviente de México. «Don Jorge, una foto más, por favor», insistía un periodista. Negrete asintió con cortesía, aunque sentía un cansancio profundo que llevaba semanas arrastrando. No era la fatiga normal después de una filmación o una gira, era algo más oscuro, más pesado, algo que prefería ignorar. El salón del hotel estaba repleto. Productores, actores, empresarios y admiradores compartían copas y conversaciones animadas. Negrete saludaba a todos con esa calidez que lo caracterizaba, estrechando manos, riendo en el momento justo, diciendo las palabras adecuadas. Pero por dentro, una incomodidad creciente le oprimía el estómago. «Jorge, qué gusto verte», lo saludó un viejo amigo, palmándole la espalda con fuerza. El golpe, aunque amistoso, le provocó una punzada aguda en el abdomen. Negrete apretó los dientes y mantuvo la sonrisa. «Igualmente, compadre. ¿Cómo va todo por Guadalajara?» Intercambiaron algunas frases más, pero Negrete apenas escuchaba. Una sensación extraña comenzaba a trepar por su garganta. Calor, presión. Se disculpó con elegancia y se dirigió hacia los baños, caminando con pasos medidos para no llamar la atención. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en el lavabo. El rostro que le devolvió el espejo no era el del charro cantor que los carteles publicitarios mostraban por todo México. Era el rostro de un hombre enfermo. La piel ligeramente amarillenta, los ojos cansados, las ojeras marcadas. De pronto sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. No tuvo tiempo de reaccionar. Una arcada violenta lo dobló en dos y la sangre brotó de su garganta, salpicando el lavabo blanco de porcelana. Roja, abundante, aterradora. Intentó sostenerse, pero sus piernas flaquearon. Otra bocanada. Y otra más. «¡Auxilio! ¡Que alguien ayude!», escuchó gritos desde afuera. Alguien había entrado y lo había visto. Las voces se multiplicaron. Manos lo sostuvieron. Rostros se inclinaban sobre él con expresiones de horror. Todo se volvió borroso. «Llamen una ambulancia, rápido. Está vomitando sangre, Dios mío. Jorge, aguanta, aguanta». Lo último que vio antes de perder la conciencia fue el techo blanco del baño y las manchas rojas que salpicaban su camisa bordada. Despertó en una cama de hospital, rodeado de paredes verdes y el olor penetrante a desinfectante. La luz fluorescente le lastimaba los ojos. Intentó incorporarse, pero una mano firme lo detuvo. «Tranquilo, señor Negrete, no se mueva todavía». Era una enfermera de rostro severo pero no cruel. A su lado, un médico de cabello gris revisaba una tabla con anotaciones. El hombre tenía esa expresión que Negrete había aprendido a reconocer en los últimos meses, preocupación profesional mezclada con algo más sombrío. «¿Qué me pasó?», preguntó Negrete, la voz ronca. Sufrió una hemorragia digestiva alta causada por la ruptura de varices esofágicas, explicó el médico con tono neutro, clínico. «Perdió una cantidad considerable de sangre, lo estabilizamos, pero su condición es delicada». Negrete cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. Los médicos en México ya le habían advertido. Problemas hepáticos, cirrosis en desarrollo, abstinencia de alcohol, reposo. Palabras que había escuchado pero que nunca había tomado realmente en serio. ¿Cómo podía? Su carrera lo exigía todo. Giras, filmaciones, compromisos, presentaciones. No había tiempo para estar enfermo. «Doctor», murmuró,
Tengo compromisos importantes. Debo regresar a México la próxima semana. El médico intercambió una mirada con la enfermera. Luego se acercó a la cama y se sentó en la silla junto a Negrete. Su expresión se suavizó, pero había una firmeza inquebrantable en su voz. Señor Negrete, necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decirle. El tono hizo que algo en el pecho del cantante se contrajera. No era la voz de quien da una recomendación, era la voz de quien entrega una sentencia. Su hígado está gravemente comprometido. Las varices que sangraron son una consecuencia directa del daño hepático avanzado. Si no toma medidas drásticas inmediatamente, y cuando digo drásticas, me refiero a reposo absoluto, tratamiento intensivo y alejarse por completo de cualquier actividad estresante, otro episodio como el de hoy puede ser fatal. Y créame cuando le digo que puede ocurrir en cualquier momento. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. Negrete miraba el techo, procesando las palabras. Fatal. Cualquier momento. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Eso depende enteramente de usted. Si sigue con su ritmo actual, podría ser cuestión de meses, tal vez menos. ¿Y si hago lo que me dice? El médico vaciló. Podría prolongar su vida significativamente, pero, señor Negrete, debo ser franco, necesita detener todo. Su carrera, las presentaciones, los viajes, su cuerpo necesita descanso absoluto. Negrete soltó una risa amarga que le dolió en el pecho. Doctor, usted no entiende. Yo no soy solo Jorge Negrete, soy el charro cantor. Hay contratos, películas programadas, discos por grabar. Hay gente que depende de mí. Hay un público que espera verme. Y hay una esposa que podría quedarse viuda muy pronto, replicó el médico sin dureza, solo con la verdad desnuda. Hay una vida que podría terminar antes de tiempo. Usted decide qué es más importante. Las palabras cayeron sobre Negrete como piedras. María. Había pensado en ella desde que despertó, pero había evitado permitirse sentir el miedo completo. María Félix, la mujer más hermosa de México, su esposa desde hacía apenas unos meses, el matrimonio que había acaparado todas las portadas, la unión de dos leyendas. ¿Cómo podía decirle que todo eso podría terminar antes de que realmente comenzara? Necesito pensarlo, murmuró. No hay mucho que pensar, señor Negrete, dijo el médico poniéndose de pie. Pero entiendo que es difícil. Le daremos unos días para estabilizarlo aquí. Después, lo que haga con esta información es decisión suya. Cuando el médico y la enfermera salieron, Negrete quedó solo con el sonido de las máquinas y sus propios pensamientos. Por la ventana podía ver el cielo de Los Ángeles, tan azul, tan ajeno a su angustia. Pensó en las luces de los estudios cinematográficos, en el aplauso del público cuando terminaba de cantar México lindo y querido, en la satisfacción de ver su nombre en los créditos de una nueva película. Pensó en el micrófono, en la sensación de la guitarra bajo sus dedos, en el orgullo de representar a su país por el mundo, y luego pensó en la sangre, en el sabor metálico, en la debilidad de sus piernas, en las palabras del médico, fatal, cualquier momento. Esa noche, mientras las enfermeras hacían sus rondas y la ciudad brillaba allá afuera, Jorge Negrete comprendió algo que había estado negando durante meses. Su cuerpo le había declarado la guerra, y esta vez no podía ganarla solo con voluntad y orgullo. La pregunta que lo mantuvo despierto hasta el amanecer era simple y devastadora. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su carrera para salvarse? ¿O prefería morir siendo el charro cantor que el mundo admiraba antes que convertirse en el hombre enfermo que el mundo olvidaría? No tenía respuesta, todavía no. Pero en algún lugar profundo de su corazón ya sabía cuál sería su decisión. La noticia del incidente en Los Ángeles llegó a México antes que el propio Negrete. Los periódicos, siempre ávidos de historias sobre sus estrellas más brillantes, publicaron versiones exageradas del suceso. Jorge Negrete, al borde de la muerte, titulaba uno.
El charro cantor lucha por su vida, decía otro. Las fotografías de archivo lo mostraban sonriente, robusto, inmortal. Cuando finalmente regresó a la Ciudad de México 2 semanas después, en noviembre de 1953, intentó proyectar normalidad. Descendió del avión con paso firme, saludó a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto y bromeó sobre su salud con esa ligereza que tanto le había servido en su carrera. Fue solo un susto, muchachos. Ya saben cómo exageran en Estados Unidos, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El charro cantor tiene cuerda para rato, pero quienes lo conocían bien notaron los cambios. El traje colgaba más holgado de sus hombros. El rostro, antes lleno y bronceado, mostraba una palidez enfermiza, y había algo en su mirada, una sombra que no había estado ahí antes. María Félix lo esperaba en la casa que compartían en la colonia Juárez. Cuando Negrete cruzó la puerta, ella se acercó con esa elegancia felina que la caracterizaba, pero su expresión era seria. «Jorge», dijo simplemente, y en esa palabra había una pregunta, una exigencia, un ruego. Él dejó caer el sombrero sobre el sofá y se dejó abrazar. Por un momento permitió que la fortaleza de ella lo sostuviera. María olía a gardenias y a ese perfume francés que usaba. Olía a vida, a futuro. «Tenemos que hablar», murmuró contra su cabello oscuro. Se sentaron en la sala. La luz de la tarde entraba por las ventanas amplias, iluminando las fotografías enmarcadas que decoraban las paredes. Negrete en el set de «Ay, Jalisco, no te rajes», María en Enamorada, ambos en su boda civil apenas 3 meses atrás. Toda una vida de éxitos capturada en imágenes. «Los médicos fueron claros», comenzó Negrete mirando sus manos. «Mi hígado está muy dañado. Las varices que sangraron pueden volver a romperse en cualquier momento. Dicen que necesito reposo absoluto, que debo alejarme del trabajo». María no dijo nada durante un largo momento. Sus ojos verdes, famosos por haber cautivado a cámaras y hombres por igual, lo estudiaban con una intensidad que lo hacía sentir desnudo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió él, y esa confesión de debilidad le dolió más que cualquier síntoma físico. «Tengo 3 películas contratadas para el próximo año. Hay una gira programada por Sudamérica. El sindicato me necesita para las negociaciones con los productores. No puedo simplemente desaparecer». «Sí puedes», replicó María con firmeza. «Si tu vida está en juego, sí puedes. No es tan simple». «¿Por qué no?». Su voz subió de tono. «Porque eres Jorge Negrete, el símbolo nacional. Porque no puedes mostrar debilidad. Porque tienes que ser invencible hasta que un día simplemente te caigas muerto sobre un escenario». «Porque es lo único que sé hacer», estalló Negrete poniéndose de pie. «Porque si no soy el charro cantor, ¿quién soy? Un hombre enfermo que se quedó en casa mientras el mundo seguía girando. Alguien a quien la gente recordará con lástima». El silencio que siguió fue tenso. María se puso de pie también, enfrentándolo con esa valentía que había hecho de ella una leyenda por derecho propio. «Serías mi esposo, serías Jorge Alberto, el hombre que amo. ¿Eso no es suficiente?». La pregunta flotó entre ellos como un reproche y una súplica al mismo tiempo. Negrete sintió que algo en su pecho se quebraba. «No sé si lo es», susurró con honestidad brutal. «He sido el charro cantor desde que tengo memoria. No sé cómo ser solo Jorge». María se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Entonces aprende, porque te juro que prefiero tenerte enfermo y a mi lado que convertirme en viuda de una leyenda». Esa noche, Negrete no pudo dormir. Mientras María descansaba a su lado, él miraba el techo y repasaba mentalmente su vida. Guanajuato, su infancia, los años de estudio musical, las penurias antes del éxito. El día que firmó su primer contrato cinematográfico y supo que su vida había cambiado para siempre.
Recordó la primera vez que escuchó a miles de personas cantando «Ay, Jalisco, no te rajes» junto con él. Recordó las giras por toda Latinoamérica, siendo recibido como embajador cultural de México. Recordó la fundación del sindicato, las batallas contra productores abusivos, la satisfacción de haber logrado mejores condiciones para los trabajadores del cine. Todo eso era él. Todo eso era su legado. ¿Cómo podía renunciar a ello? Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones postergadas. Negrete asistía a reuniones con productores, discutía fechas de grabación, revisaba contratos. Todos notaban que algo había cambiado, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Él se movía por la ciudad como siempre, pero ahora cada escalera era un desafío, cada comida una negociación con un estómago rebelde, cada noche una vigilia donde el miedo a otra hemorragia lo mantenía despierto. Una tarde, mientras ensayaba para una presentación en el Teatro Iris, sintió un mareo repentino. El director musical lo notó de inmediato. «Jorge, ¿estás bien? Te ves pálido». «Estoy bien», mintió. «Solo necesito un momento». Se sentó en el borde del escenario, mirando las butacas vacías del teatro. Ese lugar había sido testigo de tantos triunfos suyos. En ese mismo escenario había cantado para presidentes, para el pueblo, para el México que lo amaba. ¿Cómo podía ser que su cuerpo ya no respondiera como antes? «Maestro», se acercó uno de los músicos. «Si necesita descansar, podemos posponer el ensayo». «No», dijo Negrete con firmeza que no sentía. «Continuemos». Pero cuando intentó ponerse de pie, las piernas le temblaron. Tuvo que apoyarse en el brazo del músico para no caer. La humillación fue peor que el dolor físico. Esa noche, de regreso en casa, encontró a María revisando correspondencia en el estudio. Cuando lo vio entrar, dejó las cartas a un lado. «¿Cómo estuvo el ensayo?» «Bien», mintió de nuevo, pero su voz lo traicionó. María lo conocía demasiado bien. Se acercó y lo obligó a sentarse en el sillón junto a ella. «Jorge, esto no puede seguir así, te estás matando». «Ya me estoy muriendo», respondió él con amargura. «Al menos déjame hacerlo haciendo lo que amo». «No digas eso». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Por favor, no digas eso». Por primera vez desde el incidente en Los Ángeles, Negrete se permitió ser vulnerable. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Se dejó abrazar por María y lloró contra su hombro, liberando el miedo, la frustración, la rabia contra su propio cuerpo traicionero. «Tengo miedo», admitió entre sollozos. «Tengo tanto miedo, María. No quiero morir, pero tampoco sé cómo vivir sin ser quien he sido toda mi vida». «No tienes que dejar de ser Jorge Negrete», murmuró ella, acariciando su cabello. «Solo tienes que aprender a hacerlo de una manera diferente. Tal vez sin los escenarios por un tiempo. Tal vez sin las giras. Pero sigues siendo tú. Tu voz no desaparece porque descansas. Tu talento no se evapora porque te cuidas. ¿Y si la gente me olvida? Nadie que haya escuchado tu voz puede olvidarte», dijo María con absoluta certeza. «Pero aunque te olvidaran, ¿no prefieres estar vivo para poder volver a recordárselo algún día?» La pregunta quedó flotando en el aire. Negrete no tenía respuesta. En los días siguientes intentó seguir adelante como si nada. Aceptó una invitación para una presentación benéfica. Asistió a una reunión del sindicato. Grabó algunas canciones en los estudios de la XCW, pero cada actividad lo dejaba más exhausto que la anterior. Su cuerpo protestaba con dolores, mareos, náuseas. Una mañana despertó con un dolor abdominal tan intenso que no pudo levantarse de la cama. María llamó al médico de inmediato. El doctor Mora, quien había tratado a Negrete durante meses, llegó en menos de una hora. Después de examinarlo, el veredicto fue claro. «Su cuerpo está al límite, Jorge. Cualquier esfuerzo adicional puede provocar otra hemorragia, y esta vez podría no sobrevivirla». Negrete miró al médico,
luego a María, luego al techo de su habitación. Las paredes estaban decoradas con carteles de sus películas, fotografías con otras estrellas, reconocimientos y premios. Toda una carrera resumida en papel y marcos. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó con voz tranquila. El doctor Mora vaciló. Si descansa completamente, si sigue el tratamiento, tal vez años. Pero si continúa con este ritmo, semanas. Un par de meses a lo sumo. Las palabras cayeron como sentencia final. María ahogó un sollozo. El doctor salió discretamente, dejándolos solos. Jorge Negrete, el charro cantor, el símbolo de México, el hombre cuya voz había hecho llorar a millones, cerró los ojos y tomó la decisión que cambiaría todo. «Cancela todo», le dijo a María. «Las presentaciones, las grabaciones, las reuniones. Cancela todo». María lo miró con sorpresa y esperanza mezcladas. «¿Estás seguro?» «No», admitió él. «Pero voy a intentarlo. Por ti, por nosotros, por la posibilidad de un futuro». Ella se acercó y lo besó con ternura infinita. «No estás renunciando a nada», susurró contra sus labios. «Solo estás eligiendo vivir». Pero ambos sabían que no era tan simple. Jorge Negrete estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho en su vida, rendirse ante algo que no podía controlar con voluntad y orgullo. Y ambos sabían también que podría ser demasiado tarde. Diciembre de 1953 llegó a la Ciudad de México con un frío inusual. Las calles se llenaban de decoraciones navideñas y el espíritu festivo contagiaba a la ciudad. Pero en la casa de la Colonia Juárez, el ambiente era diferente. Jorge Negrete había cumplido su promesa. Canceló todos los compromisos. Se retiró del ojo público. Los periódicos especulaban sobre su ausencia. Algunos decían que estaba de gira secreta en Europa. Otros rumoreaban problemas maritales con María Félix. Nadie conocía la verdad completa. Durante las primeras semanas, Negrete intentó seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. Reposo en cama, dieta estricta, medicamentos que le amargaban la boca, visitas semanales del doctor Mora, todo bajo la supervisión constante y amorosa de María. Hubo momentos buenos, tardes enteras donde Jorge y María simplemente conversaban sobre todo y nada. Él le contaba historias de sus años en el colegio militar, de las giras por provincias cuando apenas comenzaba, de los sueños que había tenido de niño. Ella compartía sus propias memorias, sus propias batallas en una industria que no perdonaba a las mujeres. ¿Sabes qué es lo que más extraño?, dijo Negrete una tarde, mirando por la ventana hacia el jardín. No es el escenario ni las cámaras. Es la conexión con la gente. Ese momento cuando terminas de cantar y ves sus rostros y sabes que tocaste algo profundo en ellos. Eso es lo que realmente me hace falta. María tomó su mano. Esa conexión no desaparece, Jorge. Sigue ahí, en cada disco que alguien escucha, en cada película que se proyecta. No necesitas estar presente físicamente para que tu arte siga viviendo. Pero yo necesito estarlo, confesó él. Necesito sentir que sigo siendo relevante, que sigo importando. Me importas a mí, dijo María con firmeza. ¿No es suficiente? Negrete la miró con ternura mezclada con dolor. Estoy tratando de que lo sea, pero la mejoría que esperaban no llegaba. A pesar del reposo, del tratamiento, de todos los esfuerzos, el cuerpo de Negrete seguía debilitándose. Los dolores abdominales se intensificaban. La ictericia se hacía más evidente, tiñendo su piel y sus ojos de un amarillo enfermizo. Perdía peso constantemente. El doctor Mora fue franco durante una de sus visitas a principios de diciembre. La cirrosis está muy avanzada, Jorge. El daño hepático es irreversible. Estamos en etapa terminal. María, que estaba presente, palideció. ¿Qué significa eso exactamente? El doctor suspiró. Significa que el hígado ya no puede realizar sus funciones vitales. Los tratamientos pueden aliviar los síntomas y prolongar la vida un poco más, pero... vaciló. No podemos revertir el daño.
¿Cuánto tiempo?, preguntó Negrete con voz sorprendentemente calmada. Es difícil precisarlo. Días. Tal vez un par de semanas. El silencio que siguió fue absoluto. María se levantó abruptamente y salió de la habitación. Negrete escuchó sus sollozos desde el pasillo. «Doctor», dijo cuando se quedaron solos, «necesito pedirle un favor. Lo que necesite. No quiero morir en un hospital. Cuando llegue el momento, quiero estar aquí, en mi casa, con María». El doctor Mora asintió con comprensión. «Haré todo lo posible para que así sea». Esa noche, cuando María regresó a la habitación con los ojos rojos, pero el rostro sereno, encontró a Jorge escribiendo en un cuaderno. «¿Qué haces?». «Escribo cartas», explicó él, «para mi familia, para algunos amigos cercanos. Quiero dejar algunas palabras». María se sentó en el borde de la cama. «Jorge, sé que no quieres hablar de esto», la interrumpió suavemente, «pero tenemos que hacerlo. No queda mucho tiempo». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de María, pero esta vez no las ocultó. «No es justo. Apenas llevamos 3 meses casados. Teníamos tantos planes». «Lo sé». Negrete dejó el cuaderno a un lado y tomó sus manos. «Y créeme que daría cualquier cosa por más tiempo. Pero no lo tengo, así que necesito decirte algunas cosas ahora mientras puedo». María asintió, incapaz de hablar. «Primero, gracias. Gracias por estos meses, por tu paciencia con un hombre terco que no supo cuidarse a tiempo, por haberme amado no solo como el charro cantor, sino como Jorge Alberto. Siempre fue a Jorge Alberto a quien amé», murmuró ella. «La fama era solo el escenario. El hombre era la sustancia». Negrete sonrió con tristeza. «Segundo, no quiero que te quedes atrapada en el duelo. Eres joven, hermosa, talentosa. Tienes toda una vida por delante. Vívela plenamente. Enamórate de nuevo si encuentras a alguien. Sigue actuando. Sigue siendo la María Félix que conquistó al mundo». «No me pidas eso», sollozó María. «No puedo pensar en eso ahora». «Pero yo sí puedo», insistió él. «Y necesito saber que estarás bien cuando yo no esté». «Nunca estaré bien sin ti», dijo ella con absoluta honestidad. «Pero lo intentaré. Por ti, lo intentaré. Eso es todo lo que pido». Los días siguientes fueron un descenso gradual, pero inexorable. Negrete pasaba la mayor parte del tiempo en cama, demasiado débil para levantarse. Algunos amigos cercanos vinieron a despedirse, aunque pocos conocían la gravedad real de su estado. Pedro Infante, su amigo y también ícono de la música mexicana, lo visitó una tarde. «Compadre», dijo Pedro con voz quebrada, «no puedes rendirte así. México te necesita, yo te necesito». Negrete sonrió débilmente. «El charro cantor nunca se rinde, Pedro. Pero hasta los charros tienen que descansar a veces. Pero vas a mejorar, ¿verdad? Vas a volver». Negrete miró a su amigo con afecto profundo. «Cuida mi legado, Pedro. Mantén viva la música ranchera. Haz que México siempre tenga algo de qué enorgullecerse». Pedro salió de la casa llorando. Todos sabían ya lo que nadie quería decir en voz alta. Jorge Negrete se estaba muriendo. El 5 de diciembre por la mañana, Negrete sufrió otra hemorragia. Esta vez fue en casa, como había querido. El doctor Mora llegó rápidamente y logró estabilizarlo, pero todos sabían que era cuestión de tiempo. María no se separó de su lado ni un momento. Le leía poesía, le hablaba de sus recuerdos juntos, simplemente lo acompañaba en el silencio cuando las palabras eran demasiado. «¿Tienes miedo?», le preguntó ella una noche, sosteniendo su mano. Negrete pensó un momento antes de responder. «No miedo a morir, sino miedo a no haber vivido suficiente, a no haber amado suficiente, a no haber hecho suficiente». «Hiciste más en 42 años que la mayoría en toda una vida», dijo María con convicción. «Tu música vivirá por generaciones. Tu imagen está grabada en el corazón de México. Fuiste amado, admirado, respetado. ¿Qué más podría pedir un hombre? Más tiempo contigo», susurró él.
Eso es lo único que realmente habría querido. La noche del 5 de diciembre, la condición de Negrete empeoró dramáticamente. Su respiración se volvió irregular. El doctor Mora confirmó lo que María ya sabía en su corazón. Era el final. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella con voz temblorosa. Horas, tal vez menos. María despidió al doctor y se quedó sola con Jorge en la habitación. Afuera, la Ciudad de México vivía su rutina nocturna, ajena a la tragedia que se desarrollaba en esa casa de la Colonia Juárez. Se acostó junto a él en la cama, abrazándolo con cuidado de no lastimarlo. Negrete, apenas consciente, giró la cabeza hacia ella. «María», murmuró con voz casi inaudible. «Estoy aquí, amor. Estoy aquí. Gracias. Por todo. Por amarse». Sus palabras se perdieron en un murmullo.